Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva. Estamos aquí hablando de coleccionismo y hoy vamos a tocar una subdivisión de una subdivisión porque estamos hablando de las personas que coleccionan varias veces la misma figura, ¿no? Y ya habíamos hablado en un video pasado acerca de que básicamente hay dos tipos de coleccionistas, ¿no? Los que quieren formar como todo el equipo, todo el roster de personajes de una serie, y hay personas que nada más se enfocan en un solo coleccionable, en un solo personaje. Ejemplos, vamos a hablar, por ejemplo, de cazafantasmas, ¿no? Hay gente que le gustan mucho los cazafantasmas y desde que salió la serie de Kenner que quieren a Egon, Ray, Winston, a Peter, quieren a Slimer, a Janine, quieren a los fantasmas principales, Lecto 1, muy bonita colección, se arma una muy bonita colección así. Pero también hay personas que a lo mejor dicen, es que yo de niño tuve al Stay Puft Man, al hombre malvavisco, a Gusser, a este personaje que sale en la película de Cazafantasmas 1 y me gustó tanto el hombre malvavisco que él se dedica a coleccionar solamente el hombre malvavisco, ¿no? Entonces lo tiene de Kenner, lo tiene en su versión Flushy, lo tiene en versión Funko Pop, lo tiene en versión de la nueva película, lo tiene en versión gigante, en versión chiquita, en versión mini, en versión Lego, en versión bootleg, lo tiene en versión Playmobil. Y es que si tú quieres coleccionar al hombre malvavisco de cazafantasmas, vas a encontrar 1000 versiones del juguete y puedes hacer una colección completa solo de esa figura. Ahora, todavía en esa subdivisión hay otra subdivisión. Y es que hay personas que dicen, oye, pero es que ¿por qué tienes literalmente el mismo mono con el mismo molde, ¿no? Entonces, aquí hay dos personas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona, yo lo entiendo porque de alguna forma tengo un poco de las dos partes, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando, por ejemplo, a ver, déjenme ver una figura que tenga mucho. Por ejemplo, soy muy fan de Rei Ayanami y tengo un montón de de monas de Rei Ayanami. Ya hasta perdí la cuenta. Debo de tener, yo creo que como me gusta mucho Evangelion, debo de tener no menos, así, no menos de 10 versiones de Rei Ayanami y no menos de 10 versiones de Asuka Langley Shoryu, ¿no? Así. Y fíjense qué curioso, ¿no? Y todavía no tengo ninguna Misato, no tengo ninguna Ritsuko y tampoco no he tenido ninguna, una Mari. Yo creo que debo de conseguir una Mari por ahí, pero de Rei, Yanami, de Asuka tengo varias versiones, ¿no? Pero todas diferentes, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, sin embargo de Skeletor, sí tengo varias versiones de Skeletor vintage con el mismo cuerpo. Y es que aquí voy. Hay personas que son fanáticos. Vamos a hablar de cuando eres fanático de un solo personaje, ¿no? Hay personas que son fanáticas de, a lo mejor, de Darth Vader. Yo tengo clientes, de hecho voy a citar clientes míos. Tengo gentes que son fans de Darth Vader y tienen a Darth Vader en un montón de versiones diferentes, ¿no? Todo lo que salga de Darth Vader se lo compran porque les gusta mucho el personaje, ¿no? Es su personaje. Para este cliente que les digo, Darth Vader es su personaje, wow, ¿no? También tengo coleccionistas, por ejemplo, de Dragon Ball, que tienen a Goku en todas las transformaciones habidas y por haber, ¿no? Les gusta mucho Dragon Ball, son fanáticos de Goku y están buscando a Goku en varias transformaciones diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, también está el caso de los coleccionistas de una sola figura, pero que literalmente están buscando un único molde de la figura. O mismo varias veces, ¿no? Y tengo muchos casos y yo les he preguntado el por qué. Y ahí les va. Yo, por ejemplo, voy a empezar conmigo mismo. Yo, por ejemplo, colecciono, o sea, procuro no tener, por ejemplo, de Rey y Genamis. Tengo muchas diferentes, no tengo repetidas, ¿no? Pero, por ejemplo, de Skeletor, yo sí tengo muchas veces al mismo Skeletor. Me gusta mucho. Y en el caso del vintage, el cuerpecito vintage, es una figura que de niño sí tuve y jugué con ella hasta que me cansé. Hasta que la rompí. Entonces, cada vez que veo un Skeletor vintage, me evoca ciertos recuerdos. Entonces, ahorita ya no me pasa porque pues ahorita realmente ya tengo muchos Skeletors. Y pues realmente ya nada más sumo uno a la colección cuando lo veo a muy buen precio, que me convence el precio y que no lo tengo, ¿no? Que es diferente. Ahorita ya estoy variando y buscando versiones diferentes de Skeletors, ¿no? Pero tuve un momento en mi vida en que entre los lotes me iban llegando figuras de Skeletor vintage, así que siempre que podía conseguir un Skeletor vintage o un Skeletor también de 200X. Entonces llegué a tener tengo todavía muchos repetidos de Skeletor 200X y de Skeletor vintage. ¿Por qué? Porque me gustaron
gustaron los moldes, me gustó el personaje, me gustaron los accesorios con los que venía. Entonces, pues siempre que puedo lo tengo porque me evoca muy buenos recuerdos, ¿no? Ya llegué a un punto en el que sí dije, de Skeletor 200X, dije, basta. Ya tengo como unos, no sé, voy a pensar que tengo 10 Skeletor 200X con el molde original. Y debo de tener varias versiones de Skeletor 200X con las armaduras alternas. Entonces sí, ya llegué a un punto en el que dije, hasta aquí. Y ya los que vaya consiguiendo ya los voy vendiendo, ¿no? Los voy vendiendo. Ya tengo varios que sí he sacado ya a la venta. Porque ya dije, ya estoy satisfecho, más que satisfecho, ¿no? De aquí de por vida. Ya nada más si sale un Skeletor diferente, ¿no? Entonces hay personas que yo diría que coleccionan el mismo personaje y el mismo molde porque algo genera esa figura. No todas las figuras, hay algo que genera específicamente ese coleccionable. Te enlaza con un recuerdo de la infancia, algo que te hace muy feliz, o tal vez tuviste la carencia de la figura y la querías mucho, pero te fijaste toda tu atención en una única pieza, ¿no? No en muchas, en una única pieza. Entonces yo, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Tengo personas que conozco que tienen varias veces repetidas figuras de Star Wars de Lili Ledy. ¿Y esto por qué pasa? Porque Lili Ledy aquí en México, o sea, para empezar, porque son coleccionistas de Star Wars, ¿no? Tengo clientes que son coleccionistas de Star Wars. Pero lo que pasa con Lili Ledy es que Lili Ledy trabajaba con procesos de calidad no muy estandarizados. Entonces de repente metió un plástico, de repente metió otro plástico, de repente metió un color, de repente metió otro color. Entonces, a diferencia de las figuras originales de Kenner, en donde tú puedes tener 10 looks y 10 looks se van a ver prácticamente iguales, si tú tienes 10 figuras de Luke Skywalker de Lili Ledy, van a tener ciertas variaciones en tonalidades por el tipo de plástico con el que fue inyectada la figura y también por la pintura con la que fue pintada. Y hay figuras en donde es especialmente notable, por ejemplo con C-3PO, que era una figura cromada. Entonces hay un montón de variantes del cromo de C-3PO, desde un dorado así muy intenso, como si fuera oro de 24 quilates, hasta un dorado prácticamente descolorido, como si fuera casi color plata. Entonces puedes tener una colección de, no sé, voy a pensar 20, 50. Conozco gente que tiene 50 C-3POs de Lili Ledy y todos varían mucho en tonalidad, ¿no? Entonces hasta los acomodan por tonalidad y se ve muy bonita, la verdad, la colección, ¿no? También conozco personas que, por ejemplo, son coleccionistas de Monsters in My Pocket. También me ha pasado. Tengo clientes que compran Monsters in My Pocket. Y una de las razones de que actualmente los Monsters in My Pocket estén muy cotizados y muy demandados en el mercado es que el coleccionista promedio de Monsters in My Pocket no tiene uno ni dos, tiene muchísimas veces el mismo monstruo, ¿no? A veces con el mismo color, a veces con colores diferentes, pero tiene muchas veces el mismo monstruo, porque como son cosas chiquitas y se ven bien bonitas, así y tienen un montón de variantes para empezar, la empresa de Matchbox se encargó de hacer que los coleccionistas de Monsters in My Pocket se volvieran compradores compulsivos, porque no nomás era juntar los 42, por ejemplo una web, vamos a pensar que una web tenía unos 42 monstruos, ¿no? Más menos, ¿no? Había una web más pequeñas de 20, pero digamos que vamos a pensar que la primera web de Monsters in My Pocket, la que llegó aquí en México, es Sonrix, no sé exactamente cuántos, o sea, no sé si son 35, 38, 42, pero más o menos por ahí. Pero es que no bastaba con que fueran, por ejemplo, 42 o 35. Vamos a decir de 35 monstruos. No bastaba con que fueran 35, sino que había 35 en color. Podías armar la colección y había muchos colores. Sé que de la colección original yo los vi en amarillo. Los vi en amarillo canario, los vi en naranja fluorescente, los vi en morado, los vi en azul, digamos, azul marino, los vi en negro, los vi en transparente, los vi en rosa y los vi en un verde como fluorescente, los vi como en un verde bosque y en rojo también. Entonces, y digamos que de la colección, vamos a pensar que de la colección original había 10 colores diferentes. Entonces conozco gente que tienen la colección original 10 veces
en 10 colores, con los 10 colores diferentes. Entonces tienes 10 veces al tiranosaurio, 10 veces a la gran bestia, 10 veces a Behemoth, 10 veces al zombie, 10 veces a Drácula y así sucesivamente a todos los personajes de Monsters in My Pocket. Entonces se acostumbraron tantos estos compradores, me incluyo yo también, a comprar monstruos del bolsillo, que ya cuando veías tú lotes de monstruos del bolsillo en internet, en el tianguis, en lugares de coleccionismo, ibas, los comprabas todos y los incluías en tu colección. Y ya no te importaba si estaban repetidos, o sea, tenías hasta 20 o 30 veces al mismo monstruo en colores diferentes porque te gustaban mucho los monstruitos y te gusta mucho cómo se ven así los ejércitos. Me ha pasado, o sea, sí, me ha tocado ver, vi una vez, yo más bien era cliente suyo, él se dedicaba a vender, él me vendía, era un distribuidor que me vendía tarjetas, pero su pasión de él eran los monstruos del bolsillo. Entonces me llegué a ver cajones completos de Monsters in My Pocket que tenía. O sea, estaba bárbaro, la neta sí estaba bárbaro ese compa. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Le agarra cierto gusto a cierto ítem en particular. Por ejemplo, también me ha pasado con Pepsi Cards. O sea, tengo coleccionistas de tarjetas que no coleccionan otra cosa que no sean Pepsi Cards. O sea, siendo que hay miles de colecciones diferentes de tarjetas de superhéroes de Marvel. O sea, no. Ellos dicen, no, yo nada más quiero Pepsi Card porque yo crecí con Pepsi Cards. Entonces, neta que yo he tenido clientes de Pepsi Cards que así me lo han dicho. Tengo esta colección ya 15 veces la colección, con sus respectivas micas, con su respectivo coleccionador oficial. Y yo le digo, ¿y por qué quieres 15 veces la misma colección? Me dice, para mí es un hábito buscarlas, me divierte completarlas y disfruto tenerlas, disfruto ojearlas y verlas. Y le digo, y yo le he preguntado, ¿y no te ha llamado la atención a armar la colección de otra temática que no sean Pepsi Car? Dice, no, a mí lo que me gusta en la vida son las Pepsi Car y es lo que me gusta tener. Dije, muy respetable, ¿no? También tengo otro cliente, alguna vez tuve un cliente que le gustaban las cosas de Deadpool, entonces una vez me compartió su colección de cómics y él, por ejemplo, tenía la primera aparición de Deadpool en los cómics, dentro del título de X-Force, pero también le gustaba mucho el cómic donde Deadpool aparecía por primera vez en su miniserie en solitario. Entonces tenía como 10 versiones de uno y 10 versiones de la otra, ¿no? Cada vez que encontraba una versión diferente de ese cómic, le gustaba tenerlo, ¿no? A veces repetido, ¿no? Que fuera su primera aparición en inglés, primera edición, o la primera aparición de Deadpool en español, primera edición, y tenía esos dos cómics, los tenía muchísimas veces repetidos, le gustaban mucho. Entonces, así pasa, ¿no? O sea, tú puedes coleccionar, yo al final de cuentas digo, tú puedes coleccionar de la forma que quieras, al ritmo que quieras, y los ítems que quieras. Y si tú nada más te gusta una sola temática, por ejemplo, hay coleccionistas de Hot Wheels que solo coleccionan Ferraris, pues a lo mejor es muy común que vayas a tener el mismo Ferrari 10, 20 veces en tu colección, porque pues tú estás limitando tu colección a lo mejor a cosas muy, pero de verdad, muy específicas. Y yo creo que eso es lo bonito de las colecciones, que hay colecciones que son increíblemente variadas, en donde vas a encontrar alguien que coleccione, por ejemplo, tazos, no sé, voy a pensar, ¿no? Que tenga tarjetas, por ejemplo, voy a pensar que tenga tarjetas, una carpeta con 10,000 tarjetas y ni una se repita, que todas son tarjetas diferentes. Y también he visto colecciones en donde hay personas que tienen una tarjeta y la tienen repetida 1000 veces. Una vez me tocó conocer a un coleccionista de mitos y leyendas que le gustaba una tarjeta que se llamaba La Voladora, que es una tarjeta, es un pájaro negro que sale en la edición de Vendaval. Y la tarjeta era una tarjeta común, era una tarjeta que te regalaban, que costaba $1. Todo el mundo. Entonces, este compi ya empezó a buscar voladoras. Y pues cada vez que alguien tenía voladoras, él decía, cuando les hagan la voladora, me la da, ¿no? Porque estoy coleccionándola. Entonces, había gente que decía, sí, te la regalo, te la doy $1, te la doy en $1, ¿no? Creo que lo que él dice que lo máximo que llegó a pagar por voladoras eran como $5. Por ahí había una que era rara, que era la voladora foil con el foliado negro, que era la de Jueves Mitológico, que era una promo de torneo, que esa sí era cara, pero creo que era la única carta que gastaba, ¿no? Entonces yo llegué a ver su carpeta, y él tenía una carpeta llena de voladoras, porque le gustaba mucho la carta, ¿no? Entonces, qué padre, cada quien colecciona, y qué bueno que cada quien coleccione como quiera. Y yo creo que si cada quien coleccionáramos un ítem diferente, pues
tampoco tendríamos tanto problema para coleccionar, ¿no? Porque podríamos estar coleccionando las cosas sin estarnos peleando con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy bonito que cada quien coleccione de forma diferente y estaré leyendo en caja de comentarios cómo coleccionan ustedes. ¿Les gusta hacer equipos o les gusta tener muchas veces en diferentes versiones ese personaje que les gusta mucho, de algo mejor de algún anime o de alguna película? O tienen muchas veces el mismo coleccionable, si es que es coleccionable significa mucho para ustedes. Díganme, los leo en caja de comentarios.